Vea pues, hoy no venimos a hacer cualquier ensalada. Hoy armamos una combinación que apenas la vean van a decir, ¿y cómo así que yo no había preparado esto antes? Hágale pues que esto arranca fresco, sabroso y con un sabor que sorprende desde el primer bocado, ¿cierto? Inicio esta exquisita ensalada con una lechuga lisa verde. La lavo muy bien, hoja por hoja, luego de manera natural la pongo a desinfectar con agua y un chorrito de vinagre blanco. ¿Ustedes cómo desinfectan la lechuga en la casa? ¿Solo agua o también usan vinagre? Vea pues, me cuentan en los comentarios. Paso un mango grande y maduro. Lo lavo muy bien, le retiro toda su cáscara, lo corto en rodajas y luego en cubos medianos. El mango aquí no es un adorno, es protagonista total. ¿A usted le gusta el mango más maduro o un poquito firme para las ensaladas? ¿Cierto que eso cambia el sabor? Vea pues, si usted es de los que quiere comer más saludable pero no quiere comidas aburridas, llegó al lugar correcto. Estas ensaladas están pensadas para sorprender el paladar, así que antes de empezar, suscríbase al canal, déjele un me gusta al video y compártalo con esa persona que siempre dice que la ensalada no llena, para que vea que aquí sí queda más que satisfecho. Tomo también medio aguacate maduro pero firme. Retiro su semilla, su cáscara y luego lo corto en cubos medianos. Vea pues, esta ensalada está tan buena que hasta provoca conversar mientras la preparamos. Así que hágame el favor y déjeme un comentario, el que usted quiera. Dígame desde dónde me ve, qué le pareció el color de esta ensalada o simplemente mándeme un saludito. Yo leo todo mientras sigo picando ingredientes. Retomo la lechuga, la seco muy bien. Este detalle es clave, ponga cuidado pues, porque si la lechuga queda mojada, el aderezo no se adhiere igual. Luego la corto en tiras no muy delgadas. Llega la hora de combinar todo. En una ensaladera agrego la lechuga, el mango, el aguacate y 100 gramos de uvas pasas. Ahí mismo, directamente sobre la ensalada, agrego el aderezo. Para ello añado 2 cucharadas de aceite de oliva, 1 cucharada de vinagre blanco y una pizca de sal. Con una cuchara grande mezclo todo, asegurándome de que el sabor del aderezo se incorpore por completo en cada uno de los ingredientes. Me gusta mezclar con paciencia, porque aquí es donde la ensalada toma vida. ¿Ustedes le agregarían algo más o así está perfecta? Los leo en los comentarios, ¿cierto? Sirvo y a disfrutar. Esta ensalada queda perfecta para acompañar un pollo a la plancha, un pescado, una carne asada o incluso para comer sola, cuando queremos algo fresco, rápido y saludable. Vea pues, si esta receta le gustó, compártala con alguien que necesite comer más saludable. Suscríbase al canal, regáleme ese me gusta y déjeme un comentario contándome si esta combinación también se le volvió favorita, ¿cierto? Vamos pues que aquí seguimos preparando ensaladas fáciles, sabrosas y bien saludables.